Hay una pregunta que la mayoría evita como la peste. Una que te atrapa en 3 de la madrugada cuando el silencio es demasiado honesto. ¿Cuánta energía has quemado hoy intentando ser aceptable para otros? Revisa ese mensaje que borraste 3 veces. Esa opinión que tragaste. Esa sonrisa forzada que usaste como máscara. Esa conversación que sigues reescribiendo en tu cabeza, como si pudieras viajar al pasado y editar quién eres. Si esto te inquieta, bien. El dolor es la puerta. Y lo que viene ahora es la llave. Esto no es autoayuda de domingo. No es sé tu mejor versión con música de piano. Esto es algo más peligroso. Es aprender a moverte por el mundo sin permiso. A querer sin mendigar. A actuar desde el hueso, no desde el miedo a decepcionar. Los estoicos lo sabían hace 2000 años. Mientras tú buscas validación, ellos ya habían construido fortalezas internas. Tu mente es el único territorio que realmente controlas. Todo lo demás es ruido. Y sin embargo, aquí estás, dando tu poder a extraños, a likes, a opiniones que ni siquiera recordarás en un año. Vamos a cambiar eso, lección por lección, sin azúcar, sin promesas de felicidad barata. Pero antes, si encuentras valor en esto, suscríbete. No para mí, para ti, porque lo que viene no es para espectadores pasivos. Lección 1. Entender qué significa realmente actuar como si nada te importase. Este concepto está maltratado, mal entendido. La mayoría imagina al tipo duro, al que pasa de todo, al vacío emocional que confunde la libertad con la anestesia. Eso no es desapego, es miedo disfrazado de fortaleza. Es el que cierra puertas porque teme lo que entra. Es el cobarde que llama a su cobardía no me importa. El verdadero desapego no es indiferencia. Es seguridad emocional. Es saber quién eres con tanta claridad que no necesitas que el mundo te lo confirme cada 5 minutos. Imagina la tormenta. 2 personas frente a ella. Una se aferra. Pánico. Busca manos que la salven. Necesita promesas de que todo estará bien. La otra observa. Respira. No es que no sienta. Siente todo. Pero la tormenta no la define. No la paraliza. No la convierte en caos. Eso es ecuanimidad. No frialdad. No vacío. Una base interior tan sólida que el viento de fuera simplemente no te tumba. ¿Por qué nos obsesionamos con quienes no necesitan aprobación? Porque en un mundo de mendigos emocionales, el que no pide limosna es rey. Pero aquí está el truco. Ese desapego que admiras no es pose. No es máscara. Es el resultado de haber hecho el trabajo interior. De haber mirado tus sombras sin pestañear. Y ese trabajo es lo que vamos a comenzar ahora. El exceso de preocupación es como llevar un megáfono interno que grita todo el rato qué pensarán de mí. Y ese megáfono la gente lo nota. Lo nota en cómo hablas, cómo te mueves, cómo decides. Irradia inseguridad aunque intentes ocultarla. El concepto de desapego saludable es simple en teoría y difícil en práctica. Significa que puedes querer algo, trabajar por ello, esforzarte de verdad y al mismo tiempo soltar el resultado. Como quien planta una semilla, la riega y cuida, pero no desentierra la tierra cada día para ver si ya brotó. Hay un cuidado activo y una aceptación simultánea de que el proceso tiene sus tiempos. El que no necesita ser aplaudido para actuar ya ha ganado la mitad de la batalla. Y si todo esto te suena bien, pero te preguntas cómo se traduce eso en el día a día, en las conversaciones reales, en los momentos donde de verdad te tiemblan las manos, eso es justo lo que viene ahora, porque el primer paso es reconocer cuándo dejas de actuar desde ti y empiezas a actuar para los demás. Lección 2. Dejar de buscar validación externa. Bien, ya sabemos qué es el desapego real. Ahora viene la parte incómoda. La validación externa es adictiva. Lo digo sin exagerar. Funciona exactamente igual que cualquier otro mecanismo de recompensa. Cada vez que alguien te da un like, te dice que lo hiciste bien, te mira con admiración, tu cerebro suelta un pequeño chute de satisfacción y el problema es que ese chute dura muy poco y entonces necesitas otro y así te conviertes sin darte cuenta en alguien que toma decisiones no basadas en lo que quiere, sino en lo que cree que le va a generar aprobación. ¿Cómo sabes si estás en ese ciclo? Hay señales claras. Cambias de opinión cuando notas que la tuya no gusta. Explicas y justificas más de lo necesario, aunque nadie te haya pedido explicaciones. Te quedas pensando horas en algo que alguien dijo sobre ti. Cuando alguien no responde como esperabas, algo en ti se descoloca. Haces cosas y tu primer impulso es contárselo a alguien como si la experiencia no fuera completa hasta que tiene testigos. Eso no es un defecto de carácter,
es un patrón aprendido. Muchos de nosotros crecimos en entornos donde el amor y la aprobación llegaban en el mismo paquete. Y lo que se aprende se puede desaprender, pero requiere trabajo consciente. Los filósofos estoicos tenían un ejercicio claro para esto. Antes de actuar, preguntarte, ¿estoy haciendo esto porque lo elijo yo o porque quiero que alguien piense algo de mí? Es brutal en su simplicidad, porque en el momento en que empiezas a hacerte esa pregunta con honestidad, las respuestas incomodan y esa incomodidad es exactamente el punto de inicio del cambio. Construir una autoestima que no dependa de opiniones externas no es soberbia, es responsabilidad. Porque si tu valor como persona lo decides tú, dejas de ser rehén de quien te rodea. Dejas de necesitar que el mundo esté en calma para tú estarlo. Una forma práctica de reducir la necesidad de aprobación es empezar a tomar pequeñas decisiones solo para ti, sin contárselo a nadie, sin buscar confirmación. Algo tan sencillo como cambiar un hábito, probar algo nuevo, elegir diferente en una situación cotidiana y observar cómo te sientes cuando esa decisión no tiene público. Si te sientes bien igual, ya tienes un pequeño trozo de autoestima independiente. Practicar decisiones basadas en tus propios valores. Empieza por saber cuáles son esos valores, no los que crees que deberías tener, los tuyos, los que emergen preguntas qué es lo que realmente importa, qué es lo que no estarías dispuesto a ceder aunque te costara algo, porque al final las decisiones que tomas desde lo que realmente eres son las únicas que te dejan dormir tranquilo. Las que tomas para satisfacer a otros tienen una fecha de caducidad muy corta y vienen con una factura que pagas más tarde. La persona que vive para el aplauso de los demás muere un poco cada vez que el teatro queda vacío. Ahora que sabes de dónde viene la trampa de la validación, viene la siguiente pieza. Porque de nada sirve todo esto si en el momento de tensión, cuando alguien te provoca o te critica, tu cuerpo reacciona antes de que tu mente llegue a intervenir y eso te lo aseguro, le pasa a casi todo el mundo. Lección 3. Controlar tus reacciones emocionales. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes de verdad, porque todo el mundo quiere sereno. Nadie se despierta pensando hoy quiero explotar innecesariamente. Y sin embargo, pasa con más frecuencia de la que queremos admitir. La diferencia entre reaccionar y responder es enorme. Y la mayoría de las personas no la conoce en la práctica, la conoce en teoría. Pero en el momento en que a alguien le toca el punto sensible, la teoría desaparece y queda solo el impulso. Reaccionar es automático. Es la emoción que llega antes que el pensamiento. Es el mensaje enviado en caliente, la respuesta que luego lamentas. Es el modo supervivencia activado sin necesidad real de supervivencia. Responder es otra cosa. Es el momento, aunque sea brevísimo, en que algo en ti dice espera. Y en ese espacio pequeñísimo entre el estímulo y la respuesta está literalmente tu poder. No es un espacio grande, a veces es solo un segundo, pero en ese segundo cabe la diferencia entre una reacción que escala el conflicto y una respuesta que lo desactiva. Marco Aurelio, uno de los grandes exponentes de la filosofía estoica y uno de los emperadores más respetados de Roma, lo decía con total claridad. La perturbación no viene de las cosas, sino de la opinión que tenemos sobre las cosas. No es lo que te pasa lo que te afecta tanto, sino cómo lo interpretas, qué historia te cuentas sobre ello y esa historia la escribes tú. Pongamos una situación concreta. Alguien te hace una crítica delante de otros. Hay dos versiones de ti en ese momento. La primera siente el pinchazo, lo interpreta como un ataque. Entra en modo defensa o en modo colapso. La segunda siente el mismo pinchazo, lo nota, lo reconoce y elige cómo moverse desde ahí. No lo ignora, pero tampoco le da el volante. ¿Cómo se entrena esa segunda versión? Con práctica, no hay otro camino. La inteligencia emocional no es un talento con el que se nace. Es un músculo que se desarrolla exactamente igual que cualquier otro, con repetición, con la disposición a fallar muchas veces antes de hacerlo mejor. Una técnica que funciona es la pausa de 3 respiraciones. No porque respirar sea mágico, sino porque esos 3 segundos interrumpen el automatismo. Le dan a tu corteza prefrontal, la parte del cerebro que razona, el tiempo de llegar antes de que el sistema límbico, el que reacciona, ya haya tomado el control. Otra herramienta poderosa es el cambio de perspectiva temporal. Cuando algo te genera una reacción fuerte, pregúntate, ¿esto va a importarme en una semana?
En un año, no es un truco para minimizar lo que sientes. Es una forma de calibrar la respuesta, de no gastar energía de emergencia en situaciones que no son emergencias. Mantener la compostura en momentos tensos no es reprimir lo que sientes, es elegir cuándo, cómo y dónde expresarlo. Y eso, lejos de hacerte menos auténtico, te hace más poderoso. Porque quien controla sus reacciones controla la narrativa. Y quien controla la narrativa tiene una ventaja silenciosa en cualquier conversación. La calma no es la ausencia de tormenta, es el arte de navegar dentro de ella. ¿Y sabes qué herramienta es la más subestimada de todas para mantener esa calma? No es una técnica de respiración, no es un mantra, es algo mucho más sencillo y mucho más difícil a la vez. Y es lo que viene en el siguiente capítulo. Lección 4. El poder de la calma y el silencio. El silencio da miedo y justamente por eso funciona. Vivimos en una época donde todo el mundo habla, donde el silencio incomoda, donde si no dices algo se interpreta como debilidad o ignorancia. Las conversaciones se llenan de palabras que no dicen gran cosa solo para que no haya pausa. Los mensajes se mandan a toda velocidad para no parecer desinteresados y sin embargo, las personas que más transmiten seguridad rara vez son las que más hablan. Las personas tranquilas generan autoridad de una manera que la mayoría no sabe explicar, pero todo el mundo percibe. Hay algo en quien no necesita llenar los silencios, en quien habla cuando tiene algo que decir que genera una presencia distinta, paz densa, paz real, como si cada palabra que dice costara algo y por eso valiera más. La filosofía estoica habla mucho de esto. Epicteto, que comenzó su vida como esclavo y acabó siendo uno de los pensadores más influyentes de su época, decía que nos han dado 2 orejas y una boca por una razón, que escuchar más de lo que hablas no es pasividad, es sabiduría, que gran parte del sufrimiento humano viene de hablar de más, de explicarnos más de lo necesario, de defendernos cuando nadie nos ha atacado realmente. Esta tendencia a justificarte constantemente es una de las formas más evidentes de inseguridad. Cuando justificas todo sin que nadie te lo haya pedido, lo que en realidad estás diciendo es necesito que entiendas mis razones para que no me juzgues mal. Y eso, aunque intenta protegerte, hace exactamente lo contrario. ¿Qué pasa cuando dejas de justificarte sin necesidad? Al principio incomodidad tuya, quizás también la de quien te rodea, porque están acostumbrados a que dé explicaciones. Pero poco a poco empieza a construirse algo diferente, una imagen de alguien que actúa desde la convicción, que no pide permiso, que no busca que le entiendan porque ya se entiende a sí mismo. El silencio como herramienta de comunicación funciona así. Si en medio de un conflicto, en lugar de responder de inmediato, te tomas un momento, dejas que el otro termine y respondes con calma, la dinámica cambia por completo. Comunica presencia, seguridad y que no tienes nada que demostrar. Y evitar discusiones innecesarias no es cobardía. Es elegir tus batallas. Es saber que no todas las provocaciones merecen tu energía. Hay situaciones que se resuelven solas si las dejas en silencio. Conflictos que buscaban tu reacción y que al no encontrarla pierden toda su fuerza. Quien sabe callar cuando todos hablan habla más alto que cualquiera. Pero atención, porque todo esto descansa sobre algo más profundo. Una forma de ver la vida que hace que todo lo demás encaje naturalmente, una mentalidad que cuando se asienta de verdad lo cambia todo desde dentro. Lección 5. Construir una mentalidad de desapego. Hay una frase que se atribuye a la tradición estoica y que lo resume todo. Preocúpate solo de lo que está en tu mano. Suena simple, incluso obvio, pero aplicarlo de verdad es uno de los ejercicios más difíciles que existe. La mente humana tiene una tendencia natural a querer controlar todo, conversaciones, los resultados, lo que piensan los demás, el futuro, el pasado. Y cuando la realidad no se ajusta a lo que esperábamos, sufrimos. No porque la situación sea insoportable en sí misma, sino porque choca con la versión que habíamos construido de cómo debía ser. La mentalidad de desapego no dice que te dé igual lo que pasa. Dice que puedes querer algo con intensidad, trabajar por ello con dedicación total y al mismo tiempo aceptar que el resultado final no está completamente en tus manos. Es como el navegante que sale al mar. Puede revisar su barco, estudiar las rutas, preparar cada detalle con cuidado, pero no puede controlar el viento. Lo que sí puede hacer es saber navegar tanto con viento a favor como en contra.
Y esa habilidad, la de moverse bien en condiciones que no elige, es lo que lo hace un navegante real, no quien navega solo cuando el mar está en calma. Las expectativas poco realistas sobre los demás son una de las fuentes más grandes de sufrimiento innecesario. Cuando esperas que alguien actúe de una manera determinada y no lo hace, a veces el problema no es la persona, es la expectativa. Porque las expectativas son historias que te cuentas sobre el futuro y el futuro rara vez sigue el guión que escribiste. ¿Cómo se suelta una expectativa sin volverse indiferente? Distinguiendo entre deseo y exigencia. Puedes desear que algo pase, incluso puedes hacer todo lo posible para que pase. Pero en el momento en que conviertes ese deseo en una exigencia, en un tiene que ser así o no vale, empieza el sufrimiento. Aceptar resultados sin dramatizar no significa que no te afecten, significa que no te instalen, que sientes lo que sientes, lo procesas y sigues sin quedarte atrapado en el bucle de por qué no salió como querías. Y enfocarte en lo que realmente depende de ti es al final la práctica más liberadora de todas. Porque cuando reduces tu círculo de preocupación al círculo de tu influencia real, la vida se vuelve considerablemente más manejable, no más fácil necesariamente, pero sí más tuya. Deja ir lo que no puedes sostener. Solo así tendrás manos libres para lo que realmente vale. Construir esta mentalidad de desapego es el cimiento. Pero una vez que tienes ese cimiento, la siguiente pregunta natural es, ¿cómo lo muestras al mundo sin que parezca arrogancia o distancia? Porque hay una línea muy fina entre proyectar seguridad y proyectar soberbia. Lección 6. Proyectar seguridad sin arrogancia. Aquí está el punto más malentendido de todo, porque mucha gente cree que seguridad y arrogancia son la misma cosa y no tienen nada que ver. La arrogancia viene del miedo. Es el mecanismo que usa alguien que en el fondo necesita sentirse superior para no sentirse vulnerable. Se infla para que no vean que tiene dudas. Ataca antes de que le ataquen. Menosprecia para no ser menospreciado. Necesita ganar cada conversación porque en su interior perder una equivale a perder algo mucho más grande. La seguridad real funciona de otra manera. No necesita demostrar nada, no ataca, no compite, no le hace falta. Quien está verdaderamente seguro de sí mismo no se pone nervioso cuando alguien brilla a su lado, porque su valor no está en ser el más listo de la sala, sino en algo más interno, más sólido. El lenguaje corporal de una persona segura es la primera señal. La postura, el ritmo al caminar, el contacto visual, la forma de ocupar el espacio. No hablamos de poses exageradas. Hablamos de algo mucho más sutil, de no achicarse, de no pedir disculpas por existir. Hay gente que entra en una habitación y pide permiso con el cuerpo, se hace pequeña, habla bajito, mira de reojo esperando señales de aprobación. Y hay otra gente que entra y simplemente está ahí sin necesidad de anunciarse, solo presente, de manera natural, cómoda consigo misma. Hablar con firmeza y claridad no requiere alzar la voz. De hecho, muchas veces quien más grita es quien menos seguro se siente. La firmeza está en la convicción, en saber lo que dices y decirlo, sin rodeos innecesarios, sin muletillas, sin terminar cada frase buscando confirmación. La filosofía estoica insiste en que la confianza genuina viene de conocerte, de saber qué valoras, qué eliges, qué defiendes, no de tener razón siempre, sino de tener una relación honesta contigo mismo que te permite actuar desde ese lugar sin necesitar validación constante del exterior. Evitar actitudes defensivas o agresivas es la otra cara. La defensividad, igual que la arrogancia, viene del miedo. Cuando te sientes atacado en situaciones que no son un ataque real, es señal de que hay algo sin resolver que merece atención. Una persona que proyecta seguridad genuina puede recibir una crítica sin ponerse a la defensiva de inmediato. Puede escuchar, considerar y decidir si esa crítica tiene valor o no. Eso no es sumisión, es madurez. Es saber que una crítica no te rompe a menos que tú la dejes. La gente que más impresiona raramente está intentando hacerlo. Simplemente actúa desde un lugar auténtico y esa coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace es lo que genera una presencia que se nota incluso cuando no dice nada. La verdadera seguridad no hace ruido, se nota. Y hablando de presencia, hay algo inevitable con lo que todos tenemos que lidiar. Las opiniones de los demás, las críticas que no pediste, los comentarios que duelen aunque finjas que no.
Eso lo abordamos ahora y hay más en ello de lo que parece. Lección 7. Manejar la opinión de los demás. Vamos a ser directos. Te van a criticar siempre. Da igual lo que hagas, cómo lo hagas o con qué intención lo hagas. Siempre habrá alguien que lo hubiera hecho diferente, que piense que te equivocas. Eso no es un problema que tengas que resolver, es simplemente la condición humana. Somos seres que opinamos sobre todo y sobre todos. El error que comete la mayoría es intentar actuar de forma que nadie tenga nada que decir. Eso es imposible, y encima es agotador, porque cada vez que intentas contentar a alguien, hay otro a quien le parece mal. Si eres directo, demasiado brusco. Si eres amable, demasiado blando. Es una carrera que no tiene línea de meta, porque la meta la mueve quien opina. Los estoicos tenían un concepto claro para esto. El círculo de control. Dentro, tus acciones, tus valores, tus decisiones, tu forma de responder. Fuera, la opinión de los demás sobre ti. Lo que está fuera no puedes controlarlo completamente. Lo único que puedes hacer es decidir cuánto peso le das, cuánto territorio interior le cedes. Filtrar lo que realmente importa requiere un criterio claro. Una pregunta que funciona es, ¿esta persona me conoce de verdad? ¿Tiene información suficiente para opinar? ¿Su opinión viene de un lugar de genuino interés en mi bienestar o viene de otro sitio? Si alguien que te conoce, que te quiere y que tiene contexto te dice algo que duele, quizás merece que lo escuches. Si alguien que apenas te conoce te dispara un comentario, lo más inteligente es dejarlo pasar, no porque no te afecte, sino porque darle espacio sería regalarle un poder que no merece tener. Evitar tomarte todo de forma personal requiere aceptar algo que poca gente quiere oír. La mayoría de lo que los demás dicen o hacen tiene muy poco que ver contigo. Realmente tiene que ver con ellos, con su historia, sus miedos, sus propias inseguridades. Cuando alguien es cruel sin razón aparente, raramente la razón eres tú. La razón suele estar en su propio interior. Eso no lo justifica, pero sí lo pone en perspectiva y la perspectiva te da libertad. Desarrollar una piel emocional más gruesa no significa anestesiarte, significa que las cosas entran, las procesas y no te instalan, como el agua sobre la roca. La roca no es indiferente al agua, siente la corriente, pero tampoco se disuelve. No todo fuego merece tu leña. Aprende a distinguir cuál enciende y cuál solo consume. Cuando ya sabes manejar lo que viene de fuera, llega el momento de ocuparte de algo igual de importante que quizás siempre has dejado en segundo plano, tu propio bienestar, porque todo lo que hemos construido hasta aquí se desmorona si no hay una base sólida de cuidado propio. Lección 8. Priorizar tu bienestar personal. Existe un momento en la vida de muchas personas en que se dan cuenta de algo incómodo, que han estado cuidando todo y a todos menos a sí mismas, que su tiempo lo reparten entre lo urgente, lo que otros necesitan y lo que se supone que deberían hacer. Y lo que ellas realmente necesitan queda siempre para después. Y ese después con el tiempo se convierte en nunca. Los límites no son muros, son la definición de lo que entra en tu vida y lo que no. Son la forma en que le dices al mundo, hasta aquí llego y desde aquí empieza mi espacio. Y sin esa definición clara, tu energía, tu tiempo y tu atención se convierten en recursos disponibles para todo el mundo, menos para ti. La filosofía estoica es clara en esto. Cuida de lo que está bajo tu responsabilidad, empezando por ti mismo. No desde el egoísmo, sino desde la comprensión de que si tú no estás bien, difícilmente puedes estar bien para nadie más. Un recipiente vacío no puede dar. Decir no sin sentir culpa es uno de los aprendizajes más liberadores que existen y también uno de los más difíciles para quienes han crecido en entornos donde el no era sinónimo de decepción. Si eres de esas personas que antes de decir que no, ya están buscando cómo suavizarlo, esto es lo que te digo. El no necesita explicación. Un no dicho con calma y con claridad es completo en sí mismo. No requiere disculpa, solo requiere convicción. Identificar situaciones que drenan tu energía es el paso previo a poder protegerte de ellas. Hay personas que te dejan cansado sin hacer nada especial. Hay compromisos que pesan como losas. Hay conversaciones que empiezas por educación y acabas lamentando. Todo eso es información que tu cuerpo te está enviando, aunque a veces tu cabeza se empeña en no recibirla. Proteger tu tiempo y tu atención es quizás el acto más poderoso de todo lo que hablamos hoy. El tiempo es lo único que no se recupera.
El dinero puede volver, la energía puede recargarse, el tiempo no. Y sin embargo, la mayoría lo trata como si fuera ilimitado. Tu atención también tiene precio. Lo que decides mirar, lo que dejas entrar, lo que consumes cada día, todo eso te moldea de alguna manera, no de forma dramática ni inmediata, pero sí de forma constante y silenciosa. Elige bien dónde pones la mirada. Quien no sabe decir no a lo de fuera, termina diciéndose no a sí mismo. Pero todo lo que hemos visto tiene una condición fundamental. Funciona si viene de un lugar genuino, si hay coherencia real, si no es una máscara, si eres tú, de verdad. Y eso es precisamente lo que viene ahora. Lección 9. Actuar con autenticidad. La autenticidad es una de esas palabras que se ha desgastado tanto de tanto usarse que casi ha perdido el significado. Todo el mundo dice que es auténtico y sin embargo muy poca gente lo es de verdad. No porque sean hipócritas, sino porque vivir con autenticidad es más complicado de lo que parece. Ser auténtico no significa decir todo lo que piensas sin filtro. Eso no es autenticidad, es falta de criterio. Ser auténtico significa que hay una coherencia real entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, que no cambias de versión según quien tienes delante, que tienes unos valores claros y actúas desde ahí, con o sin público. La incoherencia es uno de los patrones más comunes y más silenciosos de la inseguridad. Cuando actúas de una manera con unos y de otra completamente diferente con otros, algo en ti lo sabe y esa tensión interna cuesta. No siempre la nombras, pero está ahí y se acumula. Los estoicos ponían mucho énfasis en la integridad, en el sentido más literal de la palabra, estar entero, ser el mismo en todas las circunstancias, vivir de manera que pudieras observarte desde fuera y no avergonzarte, no en el sentido de ser perfecto, sino en el sentido de ser coherente, de que lo que muestras al mundo sea real, aunque no sea impecable. Evitar actuar solo para encajar socialmente es uno de los retos más grandes de esta época. Las redes sociales, los grupos, los entornos laborales, todos tienen sus códigos no escritos. La mayoría cede sin darse cuenta. Va ajustando lo que dice, lo que muestra, lo que opina, hasta que en algún momento se da cuenta de que lleva tiempo interpretando un papel y ya no recuerda del todo cómo es la obra original. Encontrar tu propio estilo de vida y pensamiento requiere un ejercicio que a mucha gente le da vértigo, el de estar a solas consigo misma, sin pantalla, sin ruido, sin agenda, solo tú y lo que realmente piensas cuando no tienes que ser nada para nadie. Ese es el punto de partida de la autenticidad genuina. Y aquí está algo que pocas veces se dice. La autenticidad genera respeto porque es escasa, no porque sea perfecta. Puedes ser auténticamente imperfecto y eso paradójicamente conecta más con la gente que cualquier versión pulida y sin grietas. Las personas que muestran sus contradicciones con honestidad generan más confianza que las que exhiben una coherencia impoluta. Las grietas son las que dejan pasar la luz. Ser tú mismo en un mundo que no para de pedirte que seas otra cosa es el acto más valiente que existe. Hemos llegado al último capítulo y es quizás el más importante de todos, porque de nada sirve entender cada uno de estos temas por separado, si luego al cerrar esto, todo vuelve a ser igual que antes. La clave está en cómo integrar todo esto en tu vida real, en tu lunes por la mañana. Lección 10. Integrar el desapego en tu vida diaria. Hemos llegado al último capítulo y este es, sin duda, el más importante, porque todo lo que hemos visto hasta aquí puede quedarse en ideas bonitas que inspiran durante un rato y luego se evaporan o puede convertirse en algo real, en una manera concreta de estar en el mundo. La diferencia entre los dos está en una sola cosa, la práctica diaria. Aplicar esta mentalidad en el trabajo no significa no importarte los resultados, significa hacer tu mejor trabajo sin que tu valor como persona dependa de los resultados de ese trabajo. Significa que puedes esforzarte al máximo y aceptar que no siempre el esfuerzo se traduce en el resultado esperado, al menos no de la manera ni en el momento que imaginabas. Eso no te hace menos, te hace honesto con cómo funciona la realidad. Significa también que puedes recibir una evaluación negativa, un rechazo, una crítica profesional sin que eso te quite del sitio. Lo recibes, lo analizas, extraes lo que sirve y sueltas lo que no y sigues. En las relaciones, el desapego saludable, que los estoicos conocían bien, significa querer sin poseer,
cuidar sin controlar, estar presente sin necesitar que el otro llene un vacío que solo tú puedes llenar. Las relaciones más sanas son las que existen entre personas que no se necesitan para sobrevivir, sino que se eligen para crecer. En las redes sociales, que son quizás el entorno más hostil para todo lo que hemos hablado hoy, el desapego significa usarlas sin que te usen ellas. Publicar desde un lugar auténtico sin esperar un número concreto de respuestas para sentirte bien. Consumir con criterio, saber cuándo desconectar, no porque estés mal, sino porque tienes cosas más importantes que vivir en persona. Los grandes pensadores estoicos decían algo que hoy suena más relevante que nunca. La tranquilidad no es un destino al que se llega, es una práctica que se elige cada día. No llegas a un punto en que ya tienes la ecuanimidad para siempre. La trabajas cada mañana en cada decisión pequeña, en cada momento donde sientes el impulso de caer en el patrón antiguo y eliges diferente. Mantener el equilibrio entre interés y desapego es la tensión más noble de todas. No se trata de no querer, se trata de querer sin aferrarse, de actuar sin necesitar, de moverte por la vida con las manos abiertas en lugar de apretadas. Las manos abiertas pueden recibir mucho más. Los ejercicios prácticos para reforzar esta actitud son sencillos en teoría. Al final de cada semana, escribe 3 decisiones que hayas tomado para ti, no para complacer a nadie. Observa tus reacciones durante un día y apunta cuántas vinieron del miedo y cuántas de la elección consciente. Practica el silencio en una conversación donde normalmente llenarías el espacio. Date permiso de no justificar algo que no necesita justificación. Deja pasar un comentario que normalmente te hubiera activado. Pequeñas cosas, pero que con el tiempo sedimentan, crean algo diferente. Una persona que se mueve distinta, que ocupa su espacio con más naturalidad, que elige desde un lugar más genuino y más suyo. Convertir la tranquilidad emocional en un hábito es el trabajo de toda una vida, no el de un fin de semana ni el de una lectura inspiradora. Pero empieza aquí, empieza ahora con una sola decisión más tuya que la de ayer. Cuando empezamos hablamos de una pregunta: ¿cuánta energía gastas en lo que piensan de ti? Ahora tienes algo con lo que responder a esa pregunta de otra manera. No desde la indiferencia forzada, no desde la pose ni el personaje, sino desde una comprensión más honesta de dónde viene tu valor real y cómo protegerlo sin necesidad de que nadie más lo certifique. Actuar como si nada te importase no es un truco de imagen. Es el resultado natural de haber trabajado lo que sí te importa de verdad y de haber soltado lo que nunca debió importarte tanto. Es lo que queda cuando dejas de interpretar y empiezas a hacer. No es un camino que se recorre de una vez. No hay un punto de llegada donde ya está todo resuelto. Es uno que se elige cada mañana en las cosas pequeñas, en los momentos donde nadie está mirando. Y cada vez que lo eliges, te acercas un poco más a esa versión tuya que no necesita el mundo para estar bien en él. El que aprende a vivir sin el aplauso descubre que el silencio también puede ser una forma de libertad. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: actúa sin que nada ni nadie te importe. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos vídeos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.